Carl Ramson Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park. Fue el cuarto de los 6 hijos nacidos de Walter y Julia Cushing Rogers. Carl tuvo una relación más estrecha con su madre, pues durante su infancia el padre solía pasar largas temporadas fuera de casa trabajando como ingeniero civil. Walter y Julia Rogers eran muy religiosos y Carl empezó a interesarse en la Biblia y empezó a leer estos y otros libros incluso antes de empezar la primaria. Sus padres también le inculcaron el valor del trabajo, un valor que a diferencia de la religión cultivó durante toda su vida. Rogers tenía la intención de hacerse agricultor y cuando concluyó la escuela secundaria ingresó en la Universidad de Wisconsin para estudiar agricultura. Sin embargo, perdió pronto el interés por esta materia y empezó a interesarse por la religión. Hacia el tercer año de la universidad, Rogers participaba en diversas actividades religiosas en el campus y realizó un viaje de 6 meses a China para asistir a un congreso sobre religión. Este viaje dejaría una impresión duradera en el joven, ya que el contacto con otros líderes religiosos jóvenes lo llevaría a convertirse en un pensador más liberal y lo encaminaría hacia la independencia de las ideas religiosas de sus padres. Estas experiencias con otros líderes también le dieron más confianza en sí mismo al entablar relaciones sociales. Lo lamentable fue que a su regreso del viaje tenía una úlcera. Aunque la enfermedad le obligó a interrumpir sus estudios en la universidad, no le impidió seguir trabajando. Durante el año que tardó en recuperarse estuvo haciendo diversas tareas en la granja y en un almacén de madera, antes de volver a Wisconsin, donde se afilió a una asociación estudiantil. Cuando volvió a la universidad tenía más confianza en sí mismo y en general era un estudiante diferente en comparación con el periodo anterior a su viaje a China. En 1924, Rogers entró a la Universidad Teológica Seminary de Nueva York con la intención de hacerse sacerdote. Mientras estaba en el seminario se inscribió en varios cursos de psicología y educación en la cercana Columbia University. Ahí conocería la influencia del movimiento de educación progresista de John Dewey, que en aquella época estaba muy extendida en la Facultad de Ciencias de la Educación de Columbia. Poco a poco Rogers empezó a sentirse decepcionado con la postura doctrinaria de la obra religiosa. Aunque la Unión Teológica del Seminario era bastante liberal, Rogers decidió que su deseo no era expresar un conjunto de creencias inamovibles, sino disponer de más libertad para explorar nuevas ideas. Finalmente, en otoño de 1926, dejó el seminario para estudiar de tiempo completo psicología clínica y pedagogía en la Facultad de Ciencias de Educación. Desde aquel momento nunca más volvería a dedicarse a la religión. Su vida tomaría un rumbo muy distinto, el de la psicología y pedagogía. En 1927, Rogers trabajó en el recién creado Instituto Forsyth Witts de la ciudad de Nueva York mientras finalizaba sus estudios de doctorado. En el instituto aprendería las nociones del psicoanálisis freudiano, pero no se dejó influir demasiado por pese a haberlo utilizado durante un tiempo en la práctica. También asistió a una conferencia de Alfred Adler, que impresionó a Rogers y a otros miembros del equipo docente con su argumento de que no era necesario conocer a detalle el historial personal del paciente para hacer una psicoterapia. En 1931, Rogers obtuvo el título del doctorado en la Universidad de Columbia después de trasladarse a Nueva York para trabajar en Rochester Society for the Prevention of the Cruel to Children. Durante esta etapa de su carrera profesional, Rogers se dejó influir por las ideas de Otto Rank, que fue uno de los colegas más cercanos de Freud antes de su expulsión del círculo de allegados en este. En 1936, Rogers invitó a Rank a un seminario de 3 días de duración en Rochester para que presentara su nuevo enfoque post-freudiano de la psicoterapia. Las conferencias de Rank le enseñaron que la terapia es una relación entre la terapeuta y el cliente, que favorece el crecimiento emocional gracias a la empatía del terapeuta y su aceptación incondicional del cliente.
Rogers pasó 12 años en Rochester haciendo un trabajo que podría haberle impedido desarrollar una carrera académica satisfactoria. Él albergaba el deseo de ser profesor universitario después de haber tenido experiencia gratificante como docente en la Facultad de Ciencias de Educación y como profesor de Sociología en la Universidad de Rochester. Durante este periodo escribió su primer libro, El tratamiento clínico del niño problemático, en 1939, cuya publicación le valió una oferta para trabajar como profesor en la Ohio. Estas ideas las expondría en el libro Orientación Psicológica y Psicoterapia, publicado en 1944. En este libro, que fue una respuesta a los enfoques previos de la psicoterapia, Rogers restaba importancia a las causas de los trastornos y la identificación y clasificación de estos, y destacaba en cambio la importancia del crecimiento interior del paciente, que Rogers llamó cliente. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, Rogers se trasladó de Nueva York para trabajar como director de servicios de orientación psicológica en United Services Organization. Un año después aceptó un puesto en la Universidad de Chicago, donde creó un centro de orientación psicológica y donde tenía más libertad para realizar investigaciones sobre el proceso y resultados de la psicoterapia. En 1945 y 1956, en Chicago fue el más productivo y creativo de su carrera. Su terapia evolucionó, pasando de ser una terapia que daba mucha importancia a la metodología, lo que a principios de la década de 1940 se llamó técnica no directiva, a ser una terapia centrada exclusivamente en la relación de cliente-terapeuta. Siempre con su enfoque científico, Rogers, junto con sus estudiantes y colegas, realizó estudios innovadores sobre el proceso y la eficacia de la psicoterapia. Con la idea de expandir su investigación y sus ideas a la psiquiatría, Rogers aceptó un puesto en la Universidad de Wisconsin en 1957. Sin embargo, su estancia ahí no fue satisfactoria, porque no consiguió unificar la psiquiatría y la psicología, y porque sentía que algunos miembros de su propio equipo de investigación habían adoptado una postura deshonesta y poca ética. Decepcionado con su trabajo en Wisconsin, Rogers se trasladó a California, donde se incorporó al Western Behavioral Sciences Institute, WBSI, y se interesaría cada vez más en los grupos de encuentro. Rogers dimitió del WBSI cuando le pareció que estaba perdiendo su carácter democrático, y junto con otros 75 miembros del instituto creó el Center for the Study of the Person. Siguió trabajando con grupos de encuentro, pero amplió sus métodos centrándose en la persona a la enseñanza. Incluía la información de médicos y la política internacional. En los últimos años de su vida dirigió grupos de trabajo en Hungría, Brasil, Sudáfrica y la antigua Unión Soviética. Gendil, 1988, murió el 4 de febrero de 1987 tras una operación de cadera. La vida personal de Carl Rogers se caracterizó por el cambio constante y la apertura a nuevas experiencias. En su adolescencia fue un joven sumamente tímido, no tuvo amigos íntimos y era socialmente incapaz para todo lo que no fuera contactos superficiales. Desarrollo del concepto de sí mismo. Es característico de la persona el que, además de poseer rasgos físicos que la identifican como única, posee diversas formas de conciencia y pensamiento. El ser consciente de ello conlleva al individuo a relacionar estas manifestaciones de la conciencia a través de la conducta con sus atributos físicos. Es la unión de ambos factores lo que hace que el sujeto se constituya como persona. Fue necesario reconocer que el problema del cliente a menudo consistía en no saber cuál era su verdadero sí mismo, y experimentaba satisfacción cuando llegaba a ser más auténticamente él mismo. Tales experiencias llevaron a Rogers a pensar que para llegar a sentirse y ser persona, es necesario alcanzar de forma consciente las percepciones que provienen del medio ambiente, experiencias y de su interior vivencias, constituyen su sí mismo.
Por tanto, ante todo, el sujeto habrá de ser capaz de diferenciar dentro de su campo fenoménico general la parte que compone su yo. El campo fenoménico de la experiencia se refiere al ámbito en el que se despliegan nuestras percepciones, sensaciones y estados conscientes. Es el terreno en el que se manifiestan los fenómenos tal como los experimentamos sin mediación conceptual o interpretativa. Es decir, se enfoca en la experiencia directa y subjetiva de los eventos. En este sentido, el campo fenoménico es el mundo vivido o la experiencia tal como se nos aparece antes de ser elaborada por juicios o categorías mentales. En el campo fenoménico, los objetos no son solo entidades físicas independientes, sino también fenómenos en relación con nuestra conciencia. Los colores, los sonidos, texturas y sensaciones que experimentamos no son solo datos sensoriales, sino que están constituidos por la interacción entre el sujeto y el objeto de la percepción. Aquí el tiempo y el espacio también son divididos de manera subjetiva dependiendo del flujo de nuestra experiencia consciente. Por tanto, el campo fenoménico es dinámico y cambiante, determinado tanto por los estímulos externos como por la intencionalidad de la conciencia, es decir, la forma en que nuestra mente se dirige hacia estos fenómenos. Este enfoque revela que la experiencia es una realidad activa en constante transformación, donde el mundo y el sujeto se codeterminan de manera continua. La estructura conceptual del sí mismo se refiere a la forma en que construimos, comprendemos y organizamos la noción de nuestra identidad personal. Este concepto abarca la interrelación de diferentes aspectos psicológicos, cognitivos y sociales que configuran nuestra percepción de lo que somos. El sí mismo no es una entidad fija, sino un constructo dinámico que evoluciona a lo largo del tiempo y está influido tanto por factores internos como externos. Una de las teorías centrales para entender la estructura del sí mismo es la del sí mismo como un sistema múltiple, que incluye componentes como el yo que actúa y percibe, el mí, el yo que percibe como objeto, y la autoimagen, el conjunto de creencias y percepciones que tenemos sobre nosotros mismos. El yo actúa en el presente en interacción con el entorno, mientras que el mí es el reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos en base a experiencias pasadas y expectativas futuras. Por lo tanto, el sí mismo no es una esencia unitaria, sino un conjunto de representaciones múltiples y cambiantes que se entrelazan con nuestras emociones, pensamientos y experiencias, en un proceso continuo de construcción y reconstrucción que define nuestra identidad en distintos contextos. El desarrollo de la autoaceptación personal es un proceso psicológico y emocional que implica reconocer, aceptar y valorar todos los aspectos de uno mismo, incluidos aquellos que no se ajustan a nuestras expectativas o ideales. Este proceso es clave para el bienestar emocional y la salud mental, ya que permite vivir de manera más auténtica y reducir la autocrítica excesiva. La autoaceptación comienza con la conciencia de sí mismo, es decir, con la capacidad de reconocer las fortalezas, debilidades, emociones y limitaciones personales sin recurrir a juicios negativos. Este primer paso requiere que las personas exploren quiénes son realmente, alejándose de la idea de alcanzar una versión idealizada o perfecta de sí mismos. Aceptarse implica comprender que el ser humano conlleva imperfecciones y limitaciones, lo cual es una parte natural de la experiencia de vida. La autoaceptación es un proceso continuo y no un objetivo final. A lo largo de la vida es necesario ajustar las expectativas, asumir cambios y mantener una actitud flexible, permitiendo que la aceptación personal evolucione a medida que lo hacemos como individuos. En conclusión, Rogers es un influyente psicólogo humanista, ofrece una perspectiva profundamente significativa sobre el desarrollo de la autoaceptación a través de su teoría del sí mismo y la terapia centrada en el cliente. Rogers sostiene que la autoaceptación es esencial para el crecimiento personal y que muchas de las tensiones internas provienen de la incongruencia entre el sí mismo real y el sí mismo ideal. Esta discrepancia genera ansiedad y malestar, ya que las personas se ven atrapadas en la lucha por ser quienes creen que deben ser en lugar de aceptar quienes son realmente. Uno de los conceptos centrales de Rogers es el crecimiento hacia la autoactualización, que es la tendencia innata de los seres humanos a desarrollar todo su potencial. Sin embargo, para que esto ocurra, la persona necesita experimentar lo que Rogers llama consideración positiva incondicional, es decir, un entorno en el que pueda sentirse aceptado y valorado sin condiciones. Cuando una persona recibe este tipo de aceptación, tanto de sí mismo como de los demás, puede relajarse, ser más auténtico y abrazar sus fortalezas y debilidades sin temor a ser rechazado. En su enfoque terapéutico, Rogers subraya la importancia de 3 condiciones básicas: la empatía, la autenticidad y la aceptación incondicional por parte del terapeuta. Estas condiciones crean un espacio seguro donde los individuos pueden explorar sus emociones y conflictos internos sin sentirse juzgados, lo que facilita el proceso de autoaceptación.
Rogers cree que cada persona tiene dentro de sí los recursos necesarios para superar sus problemas, y que la terapia es simplemente un catalizador para ayudar al individuo a reconectarse con su propia capacidad de crecimiento. Siguiendo el crecimiento de Rogers, todo implica abrazar la imperfección y permitirse ser genuinamente uno mismo.